Continuamos con microterritorios para la vigilancia epidemiológica de la Red de Salud Centro S 2020, con el objetivo de describir los resultados del seguimiento a 4.251 casos positivos para COVID-19 realizados por el equipo de vigilancia epidemiológica de la Red de Salud del Centro S. Se estableció como medición del riesgo y la orientación al equipo de microterritorios. Por eso nos acompaña hoy el doctor Luis Fernando Rendón. Él es médico epidemiólogo, asesor de la Red de Salud Centro S. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por darnos la oportunidad de poderles contar nuestra experiencia en la red de salud del centro. Quiero contarles pues las diferentes vivencias que hemos tenido alrededor de este proceso y cómo pues la red ha podido enfrentar este problema, que es un problema común pues, para toda la ciudad, y que si en algún momento estas experiencias y aprendizajes que hemos tenido en este proceso le pueden servir a alguna otra área, pues es bienvenido. Estamos pues prestos a cualquier sugerencia. Bueno, en principio la red de salud del centro nació, como todas las redes, en el 2003, a través del proceso de descentralización, y en Cali pues tenemos las 5 diferentes redes de salud. Ustedes ven en el mapa, pues es exactamente la zona céntrica de Cali. Tiene 5 comunas, van desde la 8 hasta la 12 en orden secuencial, y es toda esta zona que corresponde al centro, o sea, es un área supremamente comercial. Tenemos barrios con una alta concentración de áreas de locales comerciales, de fábricas, de talleres, igualmente de barrios residenciales. Son más o menos unos 450.000 habitantes, el 57% de ellos son de estrato socioeconómico medio-bajo. Y en términos de aseguramiento, sabemos que el 24% de la población está afiliada al régimen subsidiado, el resto es contributivo y regímenes especiales. ¿La que sigue, por favor? Esto es, pues en el inicio de la pandemia siempre vimos cómo los casos estuvieron concentrándose en el corredor norte-sur, y pues la pandemia luego fue migrando, ¿sí? ¿La que sigue? Aquí estos son los casos de Cali. Ustedes pueden ver la media, cómo fuimos. Aquí vamos en el día, más o menos, una gráfica del día 80 de la epidemia, y vamos viendo cómo se van presentando, y el reporte de casos todos los días, que pues lo que nos ilustra es el crecimiento en número de casos en una manera exponencial. ¿Qué sigue? Sigue, ¿sí? Pues vamos más o menos en el día 152 desde el momento en que inició la pandemia, y pues estamos marcando en la ciudad de Cali alrededor de un registro entre unos 550 casos diarios. Estos picos son picos que se presentan por el tema del registro, el tema del reporte de los casos, de tal manera pues que este registro nos está como aplanando un poco la curva, pero el tema es el número de casos y las posibilidades de casos diarios. Siguiente. Pero el indicador básico es cómo va evolucionando nuestro coeficiente, el R0, RT, y sabemos que ese RT tiene que estar en 1
o menor de 1 para poder ir diciendo que vamos ganando la batalla a la pandemia y que vamos ya en una fase de descenso. Ustedes ven en Cali que siempre pues, el valor ha estado por encima de esta línea roja que representa el 1 y solamente ya vamos hacia estos finales del periodo registrando cifras un poquito más bajas. Entonces, pues estamos aún en fase epidémica. Siguiente. Y cuando vemos ya los mapas de calor que nos han ayudado mucho en el manejo de esta epidemia, ya no vemos ese corredor norte-sur, sino que vamos viendo una concentración de los casos en la zona céntrica de Cali, en esta parte y en esta zona nororiental de Cali, pero esta corresponde al área de la red de salud del centro. Siguiente. Ya para nosotros, ya empezamos a hacer el registro y siempre pues tuvimos el análisis de poder ir viendo cuánto era el número de casos esperados casi que día a día, semana a semana, para poder prepararnos en términos de la respuesta del equipo de vigilancia. En estas fases iniciales, cuando íbamos más o menos en el día 60, teníamos una media de unos 20, 30 casos diarios reportados diariamente. Siguiente. Y igual, cómo íbamos haciendo el tema de los mapas para ir localizando, no solamente en el tiempo, sino en las variables del lugar, los barrios y los casos se nos fueron siempre concentrando alrededor de entre 3 y 5 barrios. Para nosotros el barrio Santa Elena, el barrio El Jardín, Agua Blanca, La Floresta, fueron siempre y han sido barrios críticos que han merecido pues ese proceso de seguimiento. Siguiente. Y ya seguimos pues en el registro. Ustedes ya vamos más o menos en el día 160 y estamos más o menos en una media de cerca de 100 casos diarios, entre 80 y 100 casos diarios, y estas oscilaciones pues son las oscilaciones que tenemos por todo el tema de reporte, registro y resultado de los casos. ¿Seguimos? Y en la medida en que va avanzando la epidemia, pues ya no solamente la concentración que sigue permaneciendo en los barrios, aparecen otros barrios, Las Acacias, Aranjuez, el barrio Jardín, Agua Blanca, aparecen en esta zona, pero se nos pinta de rojo toda la S. ¿Sí? O sea, tenemos casos en la mayoría de ellos. Siguiente. Comparamos el indicador del R entre lo que veíamos o teníamos para Cali y el indicador para la S centro. Lógicamente se acompaña con una ligera disminución para la S del indicador hacia la última parte del periodo. ¿Cierto? Más o menos entre el día 140 y 50 empezamos a notar con los ojos de la fe que ese R0 está disminuyendo. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, ¿qué objetivos se plantearon en términos de vigilancia epidemiológica? Planteamos 4 grandes líneas: la vigilancia epidemiológica de casos y contactos, la vigilancia epidemiológica muy orientada a los conglomerados que estaban en el área de influencia, una vigilancia innovadora, que eso es fundamentalmente lo que quisiera hacerles énfasis en términos de la población de riesgo, y la vigilancia para la reactivación social y económica que empezamos por nuestra propia empresa. Sigamos. Igualmente los objetivos, el análisis y los indicadores que teníamos que hacer en términos de detectar complicaciones en los casos. Nosotros teníamos que estar rastreando día a día cómo era el comportamiento, el seguimiento a los casos que se nos iban presentando para tratar de evitar complicaciones en ellos. Si ya teníamos casos en las viviendas, teníamos que evitar los contagios, o sea, cada vez menos contactos positivos. Si ya estábamos con los casos y contactos positivos, lo que teníamos que hacer era tratar de que las personas y las familias pudieran cumplir con su cuarentena. Igualmente, poder identificar el riesgo de estas personas que estaban ahí. La que sigue. Y viene el proceso de poder hacer todo una intervención en términos de teleasistencia. Entonces, el tipo de análisis, igualmente los indicadores que íbamos midiendo
casi día a día, semana a semana, cómo era su comportamiento. La visita domiciliaria a la población de riesgo, retrasos cuando el paciente necesariamente presentaba síntomas y tenía que ser hospitalizado, y lógicamente pues tratar de evitar las defunciones en lo que fuera posible, hasta donde nos fuera humanamente posible. Sigamos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, lo primero pues, fue definir cómo es el flujo de la información en términos de los casos, ¿cierto? Nosotros tenemos como fuente de información inicial la base de datos de los casos en Cali, hacemos un proceso de depuración de esa base de datos, los casos confirmados por la Secretaría son nuevamente revisados por el equipo de la Empresa Social del Estado, el equipo de vigilancia epidemiológica, e igualmente se identifican los contactos. Establecimos todo un grupo que funciona como una especie de call center, donde se están haciendo permanentemente las llamadas a las familias, a los casos, para poderlos corroborar. De acuerdo a su sintomatología, se hace un seguimiento por equipo multidisciplinario, donde hay médicos, odontólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, epidemiólogos, y se determina, la que sigue, cuál es la conducta a seguir con ese caso o con ese contacto, bien sea que requiera seguimiento telefónico, bien sea que requiera una visita domiciliaria, o bien sea pues que ya determinar otras estrategias territoriales como barridos de campo. Si los pacientes presentaban sospecha, tratamos de valorar la posibilidad de que ese paciente necesite una hospitalización y lógicamente la orientación para que esa consulta sea lo más temprana posible, evitar algún tipo de retraso bien por parte del paciente o por el acceso al servicio. Sigamos. Fundamental es el sistema de información. Sin un sistema de información adecuado es muy difícil hacer el seguimiento. Cuando los casos son pocos, pues relativamente sencillo, pero cuando vamos teniendo, esta es una vista general del panel de pacientes que tenía o que tiene el equipo en este momento, donde aquí ustedes pueden ver, este es el software donde están los pacientes, cada paciente tiene un estado en el cual la persona, la auxiliar o la enfermera va determinando en qué fase va. Si ese paciente pues ya terminó seguimiento, si no, si está en su fase inicial que tiene pendiente, y pues como les digo, tener la herramienta ha sido fundamental para poder hacer todo el análisis de esta información y el seguimiento momento a momento. Sigamos. Miren, estas son las imágenes, el software nos va diciendo cómo va acumulando los casos. Al día de hoy tenemos 4.441 casos registrados, va pues mostrando día a día cómo va siendo pues el crecimiento de la curva. Esta es, digamos, la incidencia, los casos acumulados, cómo se van contando. ¿Sigue? Igualmente, todos los días, pues cómo es la aparición de casos. Este es qué casos y cuántos van apareciendo día a día. Siguiente. El software igualmente nos ayuda a identificar en la comuna, ¿cierto? Y cómo ha sido la tendencia por la comuna. Si tuviéramos el software en este momento, uno entra a cada una de las comunas con estos links y le despliega los barrios y pues le da la información por cada uno de los barrios en cada una de las comunas. La que sigue. Aquí ustedes pueden ver, esto el software lo va mostrando en tiempo real, cómo en la comuna 12, la Nueva Floresta es en este momento el barrio que más nos preocupa por la gran cantidad de casos que está presentando. Pero también están en cada una, el Jardín, el Guabal, Junín, La Base, por cada una de las comunas. Seguimos. Ya en el reporte de la información, quiero mostrarles, nosotros tenemos 7.116 registros en la base de datos, pero de todos estos registros nos quedamos con los pacientes positivos, que son los 4.251, sobre lo cual es el análisis que les voy a mostrar, y hacerles mención
de estos casos sospechosos que fundamentalmente vienen de la propia comunidad que nos reporta casos sospechosos. Ellos mismos y las familias nos van reportando y finalmente pues estos pacientes, algunos terminan como positivos, estas personas, o siguen en su condición de sospechosos para alimentar esta información. ¿Seguimos? La otra parte fundamental es la clasificación del riesgo. Entonces, el software ha permitido de los pacientes poder identificar 417 personas que corresponden al 13%, que son personas que están en sus casas, pero que tienen factores de riesgo. Y al tener factores de riesgo, pues tienen una mayor probabilidad de tener alguna complicación, bien sea de hospitalización o de fallecer. Sigamos. Y aquí está, entonces, las prevalencias, los porcentajes. Lo que ustedes ven en rojo, pues son los factores que están reportados en la literatura, que los conocemos, pero que, digamos, lo valioso del sistema es que los podemos ver día a día, semana a semana, y que nos permite en el momento tomar decisiones. Entonces, tenemos un 19% de personas mayores de 60 años con positivas, con problemas o con otros diagnósticos, es el 26%. Sintomáticos al momento de la llamada o al momento del seguimiento, el 13%, son como los indicadores más importantes. También se rastrea si esa casa es una casa con una familia extensa o una gran cantidad de contactos por casa y si cumple o no cumple cuarentena. Se nos fue. Listo. ¿La anterior un minuto? Muy bien, el tema del grupo sanguíneo y otros factores que pues en aras digamos de no congestionarlo mucho, la presentación podíamos medir. Estos son los factores de riesgo más relevantes. ¿Seguimos? Y aquí empezamos a cruzar. Nos interesan, pues sabemos que de todas maneras la presencia de casos va a ser una realidad, pero nos interesa evitar la hospitalización y lógicamente nos interesa disminuir la mortalidad total. Hasta el momento hemos tenido 362 hospitalizaciones de pacientes y algo importante que quiero resaltar es que la ESE hace vigilancia del total de casos positivos independientemente si pertenecen a algún régimen de seguridad social. Nosotros hacemos el seguimiento al 100% de los casos. Cuando es del régimen contributivo y tenemos alguna novedad, se reporta a la EPS correspondiente. Los que son de régimen subsidiado están pues bajo nuestro, digamos, de cuidado. El 63% de esta población pertenece al régimen contributivo. ¿Seguimos? ¿Seguimos? En el caso de las defunciones, registramos hasta el momento 140 defunciones, igualmente el 70% de estas defunciones son del régimen contributivo, ¿sí? Estamos hablando más o menos de una tasa de mortalidad de un 3.2 con un intervalo pues que está entre 2.7 y 3.8, que es lo que estamos manejando para la ciudad y aún para todo el país. Seguimos. Entonces, los factores de riesgo. Encontramos en la medición del riesgo, ¿sí?, cómo las personas que estaban sintomáticas en el momento del seguimiento tenían 5 veces el riesgo de tener una hospitalización. Aquellas personas que tenían una comorbilidad, hipertensos, diabéticos, enfermedades respiratorias, cercano al 3.67. Los mayores de 60 años tienen 5 veces el riesgo de tener una hospitalización. Riesgo alto y comorbilidad son muy similares porque se basan como en la misma pesquisa. El género masculino tiene 2 veces el riesgo. El no pertenecer o tener seguridad social no figuró como un factor de riesgo, tampoco la familia extensa. El tema de la familia en cuarentena tampoco, ni el grupo sanguíneo. Con estos factores que ustedes ven que están subrayados,
es que empezamos a hacer la clasificación de riesgo. La cifra que está al lado es el OR ajustado, luego de poner en una especie de modelo cómo interactúan los factores ya cuando uno los trabaja en forma conjunta. Entonces, pues quiero decirles que la persona que está sintomática en el momento pasa de 5 veces el riesgo casi a 7, ¿cierto? Cuando hay una interacción entre estos factores, es decir, cuando está presente el hecho de ser sintomático, de tener una enfermedad, de ser una persona mayor de 60 años, esto va subiendo a 7. Es una especie de interacción de factores de riesgo. Sigamos. Para el tema de la mortalidad, los factores fueron muy similares, ¿cierto? El hecho de estar sintomático al momento de la revista, del seguimiento, casi 7 veces, las comorbilidades 4.3, pero la presencia de la edad mayor de 60 años es 14 veces el riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, y el hecho de ser masculino, 2.5, al hacer pues la interacción nos rebaja un poco, pero permanece siendo significativo. Esto está en la literatura, esto lo conocemos, ¿cierto? Ese es el reporte que siempre está. Lo valioso, dame la siguiente, es que nosotros podemos determinar esta información en el día a día. Por lo general, pues estos son resultados que se hacen posterior a hacer un análisis, ¿cierto? Cuando ya se tienen o ha pasado el tiempo. Acá, al tener la base de datos, al tener el sistema de información, al tener el software, podemos hacer una medición muy en el momento y generar esa clasificación del riesgo que es lo importante para poder establecer o para poder tratar de disminuir hospitalizaciones o mortalidad. ¿La que sigue? Entonces, si veíamos que en el momento del seguimiento una persona tiene estas 4 cosas, inmediatamente activábamos el equipo e inmediatamente se activa la visita a lo que llamamos los microterritorios. Si la persona es un hombre mayor de 60 años, tiene una comorbilidad presente y está sintomática al momento del seguimiento, inmediatamente el médico del equipo, los médicos de visita extramural, salían a visitar a estos pacientes. ¿Seguimos? Entonces, orientamos el equipo de microterritorio en ese sentido para, lo primero, fue identificar la población al riesgo. La S tiene un registro de su población de crónicos, de la población de riesgo, y los barrios que ustedes ven acá, que están con un color más oscuro, son los barrios en donde se concentra esta población de crónicos. Y nos coincide con el mapa de la epidemia, ¿cierto? Esta zona que ustedes ven aquí es la zona que se veía en el mapa de calor inicialmente, y luego pues esta zona de acá pues igualmente ha ido migrando la epidemia. Sigamos. Entonces se desplaza la unidad móvil de atención, se hacen rastreos y se han hecho rastreos en cada uno extramurales. Siguiente. Ya la consulta al interior de la unidad, la consulta intradomiciliaria, ¿sí? por el equipo, y aquí pues les cuento ya un recuento de las actividades realizadas pues frente a la pandemia. Hemos hecho casi 20.000 tamizajes, educaciones, pues cada vez que se hace el tamizaje se genera una educación, 1907 tomadas PCR, las muestras positivas que han salido de allí, las negativas y aquellas que están en proceso de resultado. Siguiente. El total de usuarios atendidos ya en seguimiento de usuarios ha sido pues una población cercana a unas 8.622 personas, no solamente entre positivos, contactos, familiares, etcétera, etcétera, vamos contabilizando, y teleasistencias, que ha sido un factor fundamental. Hemos llegado a la cifra de 38.821 actividades. Los pacientes mayores de 60 años que han sido visitados, que estamos en este proceso, 287,
Estos son los que se han contactado y estos son los a los cuales se les han hecho visitas. La que sigue. Ya para los pacientes crónicos, 13.200 teleasistencias por médico, consultas domiciliarias 2.989, toma de muestras 800 y kits educativos entregados 3.802. Con todo esto, pues la pregunta es, bueno, ¿cómo vemos el resultado? ¿Cómo logramos decir, estamos ganando la batalla, estamos avanzando en la batalla? Digamos, la orientación que nosotros tenemos es ir viendo cómo se va comportando día a día las cifras frente a un volumen esperado, a un número esperado. La gráfica lo que está mostrando es, la roja es la línea, esta es la línea del tiempo en términos de las hospitalizaciones, la que está aquí es la línea roja, es lo que estábamos esperando, ¿cierto? De acuerdo al comportamiento epidemiológico, de acuerdo a nuestros modelos de predicción. La línea azul es la línea real, ¿sí?, que hemos ido teniendo, y pues miren, digamos, para el mes de agosto y el cierre del mes de agosto, nosotros vamos a poder censar un menor número de hospitalizaciones. La línea verde punteada es la que nos da el modelo de predicción, ¿cierto? Para ir viendo la media de casos de hospitalización por día, ¿sí? Entonces, pues vamos en este momento de la epidemia para ir viendo, ¿sí? Estaríamos esperando más o menos unas 25 o 30 hospitalizaciones por día, pero como les digo, aquí hemos tenido en las últimas 2 semanas una reducción en el número de hospitalizaciones y esperamos cerrar el mes de agosto con menos casos hospitalizados. Y lógicamente la asociación entre hospitalización y mortalidad pues es alta, menos hospitalizaciones, menos mortalidad. Bueno, ya finalmente este es para contarles pues nuestro equipo, el apoyo desde todo el nivel directivo para todo este proceso ha sido fundamental. Toda la parte y la disposición de los recursos, no es fácil para una empresa social del Estado modificar sus presupuestos, modificar digamos, la disposición de las personas, de los que están normalmente haciendo una tarea para poder apoyar todo este proceso. Tenemos enfermeras auxiliares movilizadas desde su antiguo puesto de trabajo, dedicadas a esta tarea, pues 8 o 9 horas diarias, aún mucho más, sábados, domingos, tratando de generar, porque es una tarea del día a día. Día a día censamos los casos, día a día hay que llamarlos, día a día pues hay que cumplir con el seguimiento. Los médicos que están en microterritorio, igualmente, pues la disponibilidad de llamado, la disponibilidad de poderse desplazar, todas las condiciones de logística, todas las condiciones del transporte, del equipo, bueno, requiere una gran movilización que finalmente, si no es por todo este equipo directivo, no tendríamos toda esa parte, digamos, de apoyo económico y administrativo. Bueno, finalmente, es decirles, la que sigue, es que entre todos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando Rendón, de la Red de Salud Pública, la S Centro. Preguntas, doctor. ¿En cuánto tiempo desarrollaron el software? Bueno, el software yo creo que empezó a desarrollarse, por aquí está nuestro gerente, yo creo que unos 2 meses antes del inicio de la epidemia. Y fue una de las fases de preparación digamos, del equipo para poder enfrentar el reto, ¿no? Segunda pregunta, doctor. ¿Por qué no van a todos los territorios a hacer pruebas? Sí, se va a todos los territorios orientados, lógicamente, por los criterios de riesgo, pero digamos, la accesibilidad es universal. ¿Cuál es el impacto de un barrio que no acata medidas en la propagación del virus en toda la ciudad?
Bueno, esa ha sido una preocupación fundamental porque barrios como Barrio Santa Elena, que tiene, si todos los que conocemos y hemos pasado por los alrededores de la galería, vemos la aglomeración de personas y lógicamente que al ser un centro de acopio para muchas personas de la ciudad, pues es una fuente de contagio. Entonces, estos barrios requieren una intervención especial. Fueron muchas las actividades que se desarrollaron en Santa Elena, por ejemplo, para poder tratar de contener la propagación del virus y lógicamente que no fuera fuente de infección para toda la ciudad. Afortunadamente, recuerden, tuvimos cierre de la galería durante alrededor de 10, 15 días como una medida preventiva. Y posteriormente pues se hizo todo el acompañamiento para poderla reabrir. Creería que la vigilancia es fundamental en ese sentido. En este momento estamos volcando ojos hacia la Floresta porque pues empieza a ser un barrio que empieza a tener mayor. Y ahí tenemos igualmente concentración, también hay otra galería. Y entonces pues son, digamos, objetivos del proceso de vigilancia. Cuarta pregunta, ¿cómo han identificado a los pacientes positivos de la tercera edad? Bueno, todo parte como les decía, hay parte del listado que llega de la base de datos de positivos de la Secretaría. Sin embargo, si ustedes vieron en la diapositiva, hay una gran cantidad de personas referidas por contacto. Es decir, por casos índices que referían como sospechosos a sus familiares, a sus propios vecinos. Esas personas, al ser ya consideradas dentro del proceso como sospechosas, pues se les realizaba su prueba para tratar de confirmar o no la presencia de una infección. ¿Cómo comparten esta experiencia con otros para generar mejoras en los procesos de atención de pacientes COVID? Bueno, lo primero es empoderar al equipo que ha venido trabajando. Nuestro equipo pues vive y ha estado al tanto de las cifras que se han tenido. Igualmente, a través de todo el equipo de coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, pues se comparte información acerca de las experiencias de cada una de las empresas sociales del Estado. Ya, digamos, el afinar o el uso de alguna de las herramientas, como podría ser el uso del software, pues está en la posibilidad de poderlo compartir. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta al diagnóstico por COVID-19 a los pacientes? El tiempo de diagnóstico. Sí, señor. Tiempo de respuesta al diagnóstico por COVID-19 a los pacientes. Bueno, creo que nos comportamos igualmente el mismo resultado para la ciudad. En el momento de inicio de síntomas al diagnóstico, en la media más o menos ha sido de 8 días, ¿cierto? Con valores extremos hasta 12, 15 días. Pero en eso pues ha habido para toda la ciudad, ustedes saben, la congestión en pruebas y la congestión en poder determinar rápidamente el diagnóstico, la confirmación del diagnóstico. ¿Por qué el sexo masculino tiene mayor tendencia de contagio? Bueno, está escrito en la literatura, lógicamente, que los hombres pues tienen un comportamiento mucho más, digamos, callejero, ambulatorio, ¿cierto? El hombre es el que sale a actividades laborales, el que se expone, digamos, a ambientes de transporte, a otros lugares, ¿no? Entonces, está escrito que el género masculino tiene un mayor factor de riesgo. Jonathan Grisales pregunta, ¿cómo fue la afectación por COVID a habitantes de calle y recicladores? ¿Y cómo les fue haciendo seguimiento epidemiológico a esta población? Igual, el equipo de microterritorios, cuando encontraba este tipo de población, pues hacía las atenciones posibles, ¿no? Las unidades móviles precisamente se diseñaron específicamente para eso, para tratar de generar mejores condiciones de acceso en los barrios
a población que no puede o le queda difícil llegar a una IPS. Entonces, pues contamos con las unidades móviles que trabajan diariamente visitando los barrios y microterritorios en ese sentido. Ahí fueron atendidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, procedo a leer algunos mensajes de felicitación que nos envían por los diferentes canales, donde nos mencionan: excelente Cali en el reporte y análisis de los datos. John Alexander Zapata Pino nos dice: excelente estudio epidemiológico, da una claridad de lo actual. Marta Cecilia nos dice: así va a ser, doctor, entre todos lo lograremos con la ayuda de Dios. Vamos a abrir un espacio para un receso. Retomamos a las 2 en punto de la tarde con muchas más investigaciones en Cali frente a la pandemia generada por la COVID-19. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y a los ponentes de esta primera jornada.